Ujú. Ya, ya. Muy buenas tardes para la grabación, para que quede registrado. Hoy día, siendo 31 de marzo, ya comenzamos esta sesión, la última sesión de este mes de marzo. Eh, a todos se nos vino marzo y ahora llegó la fecha en que ya por lo menos estamos cerrando el mes. Estamos terminando eh, todo este periodo de un poco de adaptación para todos. Siguen entrando algunos compañeros, así que esos van a poder entrar libremente. Eh, ya. A partir de ahora les pido que se coloquen presentes en el chat para que quede registrada la asistencia. Y voy a empezar a compartir la pantalla para que puedan empezar eh, para, para empezar a pasar lo que es la materia propiamente tal. A ver, pero mientras se demora ya. Ya. Bueno, empezamos a desarrollar lo que es el tema de un poco de la organización del plantel, desde el punto de vista de algunos conceptos y obviamente después la parte de infraestructura, como les indicaba. Sí, como bien le había dicho en otras sesiones, si hay cualquier cosa, no hay problema que me vayan interrumpiendo, si se entrecorta o la conexión está media lenta y se escucha, si se escucha mal, espero que me vayan diciendo para poder ir corrigiendo y repitiendo si se hace necesario. Eh, lo primero, quiero ver algunos conceptos. Ya algunas cosas he ido conversando en algún momento en las clases pasadas y ahora ya algunos conceptos básicos con los cuales vamos a ir trabajando. Eh, conceptos que hemos utilizado y que vamos a seguir utilizando durante toda la asignatura. Primero, denominamos lechón a el cerdo básicamente el momento desde el nacimiento hasta el destete, hasta el momento del destete. Por lo tanto, aquel que requiere consumo de leche. Entonces hablamos de los lechones o cerditos de maternidad, que es como un poco el mismo denominación. Los cerdos de nacimiento tienden a pesar entre kilo y medio, más o menos en promedio, pero eventualmente hay algunos que pueden ser más pequeños. Eso es lo que denominamos vallico, que es un cerdo que al nacimiento tiene un bajo peso. No le puedo decir un parámetro específico, no tengo un parámetro estándar, pero yo hablo de vallicos, generalmente lechones que pesan bajo los 700, 800 gramos. Por lo tanto, son los más pequeños y por lo tanto son los que están en más riesgo de muerte porque son los más débiles. Generalmente son los últimos cerdos del útero, los que reciben un poco menos de irrigación y por lo tanto tienen un menor crecimiento intrauterino. Y que al momento del parto, obviamente, podemos eventualmente dar algunos manejos especiales para poder permitir su desarrollo y crecimiento. Pero eso es lo que denominamos un vallico. En general, en términos genéricos, no obstante, los cerdos son los porcinos. Hablamos en el sistema de producción en cerdos, básicamente aquellos cerdos que están en crianza. Entonces hablamos los lechones, vallicos, los cerdos o los gordos para referirnos a los cerdos que están en engorda. Entonces, en términos genéricos, por ejemplo, cuando hablamos de una madre, no hablamos de un cerdo o una cerda, sino que hablamos más de una hembra. Entonces, el cerdo, aquel que está en crianza, bajo en condiciones de crecimiento. Y hablamos del gordo, hablamos de los gordos, para referirnos a aquellos que están en proceso de engorda, para diferenciarlos de los que están en crianza para reposición. Berraco se refiere a aquel cerdo entero, o sea, por lo tanto, con sus gónadas, que está en condiciones de reproducción, ya sea que se le extraiga semen para monte natural o artificial, o berracos que están para celaje, que a lo mejor no se van a utilizar para reproducir a una cerda, pero sí para estimular el celo. Por lo tanto, son machos enteros y de mayor edad.
Chanchilla se refiere a aquellas cerdas que están en crianza para reposición. Entonces, ahí hablamos de chanchillas desde alrededor de los 70 días, que es la edad que salen del sitio 2, hasta la edad en que se hace el proceso de creación. La creación es el momento en que la chanchilla la entramos a reproducción. Entonces, la chanchilla es aquella toda hembra antes de su parto, de su primer parto. Es un poco como parámetro. Entonces, si no se entiende algo, me dicen y lo vamos repitiendo, no hay ningún problema. Una hembra, en términos genéricos, no obstante, se refiere al sexo femenino de una cerda. Hablamos de hembras para referirnos a una madre, una cerda que está en condiciones de reproducción. Entonces hablamos de hembra. Y por eso en un criadero uno habla de un criadero de 1000 hembras o de 5000 hembras, 3500 hembras, para referirnos, y eso muchas veces hablamos del tamaño, pero no por la cantidad de femeninas que tiene, sino que la cantidad de madres reproductoras. Entonces muchas veces hablamos de hembras para referirnos a las madres reproductoras que tiene el criadero. Siendo una nodriza aquella hembra reproductora que ya en general que está terminando su condición reproductiva y que a veces la dejamos en las maternidades para que alimente a lechones que pueden estar separados de su madre o que su madre ha tenido que sacarse. Ejemplo, una hembra que en la maternidad se retira porque está en baja condición o alguna enfermedad, se incorpora una nodriza para cubrir ese espacio y para que siga amamantando a otros lechones. Entendiendo que una hembra en la maternidad, lo vamos a ver cuando veamos maternidad, que el destete lo hacemos a los 21 días y una cerda está hasta los 21 días alimentando lechones. Pero la lactancia materna dura hasta los 35 o 42 días. Entonces puede durar el doble del periodo en que tenemos una hembra con sus lechones. Por lo tanto, una hembra que es destetada y que tiene leche y que decidimos no volverla a reproducción, sino que mantenerla en la maternidad, puede seguir dando leche durante un periodo completo más. Por lo tanto, esa hembra, esa nodriza, podría seguir cubriendo a hembras que han tenido que sacarse por diferentes condiciones. O una hembra que se murió en la maternidad y cuyos lechones quedaron solos, se puede cubrir con una nodriza. No sé si se logró explicar. Por eso hablamos de ese concepto de nodriza. El destete es el proceso por el cual separamos a la madre de sus lechones. Generalmente el destete en la maternidad se realiza a los 21 días, como les decía. Ese es el destete físico y es lo que hablamos del destete. No obstante, los lechones siguen siendo dependientes de leche. Por lo tanto, en las etapas de crianza, se siguen alimentando con alimentos que contienen sustitutos lácteos, siguen siendo dependientes de leche, pero esta leche ya no proviene en ese momento de la madre o de una madre, sino que se suplementan bajo alimentación sólida. Pero el destete en sí es aquel que se realiza para separar una madre de sus lechones. Las condiciones y por qué lo hacemos, eso lo vamos a conversar cuando veamos más adelante. Hablar desde el punto de vista de la reproducción y de la maternidad. La monta es el proceso en el cual una hembra es cubierta por un berraco, ya sea directamente mediante monta natural o indirectamente a través de inseminación. En general, en los sistemas industriales se trabaja con inseminación. También lo vamos a ver posteriormente, es inseminación a semen fresco, pero en algunos criaderos más pequeños o el pequeño productor, el cerdo de campo, también se hace monta directa. Entonces se tiene un berraco que monta o que cruza directamente a las hembras.
A la vez también hablamos de ejemplos de pabellones de monta, secciones de monta, sectores de monta, para nos referirnos a los lugares donde se realiza este proceso. La maternidad se refiere muchas veces al área o la sección de un criadero, de un sitio 1, de un sitio reproductivo, destinado a al parto y la crianza de los lechones junto con sus madres. Entonces hablamos de una sección de maternidad. La gestación, no obstante, corresponde a el periodo de 3 meses, 3 semanas y 3 días, o sea, el periodo de 114 días en que una hembra está preñada, pero hablamos muchas veces de secciones de gestación para referirnos a las secciones, las partes o las porciones de un criadero destinadas a cuidar y mantener a estas hembras preñadas o gestantes. Entonces hablamos de pabellones de gestación, una sección de gestación. Un estud se refiere a una sección o un sector de un criadero destinado a la mantención de los berracos que van a ser destinados a la monta. Podemos tener dentro de un mismo sector de reproducción un área de crianza o mantención de machos, un pequeño estud, o podemos tener un estud que es un sector independiente. Es como un pequeño criadero que está alejado del sitio 1 y que solamente tiene como objetivo mantener berracos y generar semen, que su producto final es la producción de semen para la monta o inseminación de otras hembras. Ya, eso para poder entender algunas secciones o algunos conceptos. Otro tema, hablamos de salas para referirnos a la infraestructura, que es una unidad común, básicamente en que es una pequeña separación. Básicamente, dentro de un mismo pabellón podemos tener diferentes salas. Y la sala, en el fondo, básicamente es una unidad en que todos los animales que están en su interior están bajo la misma condición sanitaria. Muchas veces por edad o por condición reproductiva los tenemos unidos. Entonces, sí, puede estar separado de otra sala por muros solamente, pero en su interior tenemos, ejemplo, hembras reproductoras que van a parir en cierto rango de fechas y tenemos una sala destinada a esa condición. O salas de recría, donde tenemos lechones de una edad más o menos común o una condición común. No sé si me logro explicar. Hablamos de si alguien, veo que algunos hablan por el chat. Si alguien tiene alguna pregunta y no puede verbalizarla porque tiene problemas de micrófono, le encargo a otros compañeros que me lo manifiestan, porque cuando yo estoy compartiendo pantalla no puedo revisar el chat. Prefiero aclarar porque no crean que no lo estoy pescando, sino que a veces veo que escriben en el chat, pero no veo las preguntas, no veo nada. No puedo abrir el chat. Profe, es que están diciendo que se escucha entrecortado. ¿Ya? Trato de hacerlo lo más posible, lo más claro. Lamentablemente el problema No, de pero internet. debe ser un problema de conexión más que nada, sí, eso. Sí. Pero Yo algunos también se escuché escuchan un poco entrecortados. entrecortado. Otros me escuchan bien o todos me escuchan entrecortados. Pues eso me interesa. Sí, adelante. Yo escucho entrecortado. Profesor, ¿y si quita la cámara? Ya, vamos a hacer eso. Ya. Menos tráfico de datos. A ver, justamente, sí, está bien. Muchas veces uno tiene la mala costumbre de poner igual la cámara, en el fondo, pero sí. Ya, hablaba, digamos, de los conceptos, básicamente, de los cuales estaba indicando. Entonces, ¿se me entrecortó desde el principio o desde que, o ahora al final? Para aquellos que se le entrecortó. Y no, por lo menos se alcanzó a escuchar hasta sala.
la infraestructura común con Ah, ya. separación. Hasta ahí estamos. Más o menos bien. Ya. Ok, me interesa. No, está bien. Digo, entonces, decimos que la sala es una infraestructura, básicamente, que está donde tenemos un grupo de animales bajo una condición similar y que es una, pues, a ver, un pabellón que esté dividido en diferentes salas. Es como la sala de clases. Y adentro podemos tener hembras o una sala de maternidad o una sala de recría. ¿Se fijan? Entonces tenemos condiciones similares. Entonces es para poder separar un poquitito las condiciones de crianza y de infraestructura. Y los corrales, simplemente que dentro del mismo pabellón o dentro de una sala, tenemos separaciones que no evitan el ejemplo, el aire común. O sea, corrales que pueden estar separados a lo mejor por una reja y que evita que los animales se muevan o se mezclen, pero que al final están bajo un mismo condición de ventilación, de aire, y están bajo una misma condición sanitaria. La sala, el objetivo principal de la sala es que separemos una infraestructura de otra. Entonces los animales que están dentro de una misma sala están separados de los animales que están en otra sala. Pero el corral no. El corral, los animales están en contacto vía aire, pero no pueden cambiarse de corral. Eso es lo que buscamos con el corral. Esto para poder hacer un poco de separación. Aclaración, digamos, de concepto. La diferencia, el pabellón, hablamos de el galpón o la infraestructura total donde podemos tener o corrales o salas. Entonces, un pabellón básicamente es una infraestructura con un mismo techo, con las mismas murallas, es una infraestructura de un tamaño un poco más amplio, más grande. Entonces, puede ser un galpón, puede ser una edificación, pero de un mayor tamaño. Hablamos de secciones para separar un poco funciones. Entonces, la sección de maternidad, la sección de reproducción, la sección de recría. ¿Logro entender? Habla más bien de las funciones por las cuales trabajamos. Lo hablo básicamente porque muchas veces voy a hablar, no, en la sección de maternidad, en el fondo los animales tienen que estar bajo estas condiciones y son trasladados a tal parte. ¿Se fijan? Entonces por eso mismo voy a ir separando. Un sitio corresponde a un sector de un criadero que está bajo una misma condición sanitaria y por lo tanto con un perímetro, un cerco que lo divide y que es común dentro de ese mismo sitio. Ejemplo, dentro de, podemos tener un fundo, un campo que puede tener 100 hectáreas, pero el sitio está albergado dentro de media hectárea o 1 hectárea, y alrededor tiene un cerco que lo divide del exterior. Por lo tanto, la condición del sitio es una condición sanitaria particular. Entonces, tenemos sitios 1, sitios 2, sitios 3 o multisitios, de los cuales vamos a hablar un poco después, pero para poder aclarar, tenemos un sitio, es un punto desde el punto de vista de la seguridad bajo una condición sanitaria común. Yo sé que algunas cosas pueden a veces parecer medio enredados, trato de explicar, pero porque después los vamos a ir aclarando durante, pero por lo menos para poder hablar de algunos conceptos. ¿Se me escucha bien o todavía está entrecortado? Yo por lo menos estoy... Ya, ok. No, Sí, profe, se escucha bien. ya. El cargadero o rampla o cosas así, básicamente es una infraestructura destinada a que los animales suban o bajen desde un medio de transporte. Ejemplo, el cargadero que se usa para subir o bajar los animales de un camión o un carro, ¿no? Entonces, pueden ser fijos en infraestructura o móviles, que tienen que tener cierto ángulo porque los camiones muchas veces tienen altura y tienen diferentes niveles, y por lo tanto tenemos que tener cargaderos donde los animales suban o bajen desde este medio de transporte hacia el criadero. Los silos de alimentos son infraestructuras destinadas a
almacenaje y conservación de alimentos para la alimentación de los cerdos que están al interior del criadero. El perímetro es lo que rodea o lo que circunscribe a un sitio o a un sector. Entonces, es una infraestructura destinada a que tengamos un espacio interno y un espacio externo a este cerco perimetral o este perímetro. Por lo tanto, separamos la condición sanitaria. Dentro del sitio tenemos una condición que siempre decimos, los criaderos, desde el punto de vista sanitario o de la bioseguridad, son sectores limpios. Y el exterior del perímetro está sucio. Porque se supone que nosotros estamos manteniendo condiciones de bioseguridad para disminuir el riesgo del ingreso o diseminación de agentes. Entonces, el perímetro es la infraestructura, es el punto de separación del criadero con el exterior. Teniendo cercos o pasillos, que son aquellos que permiten la separación o el traslado de los animales. Un pasillo puede permitir separar a lo mejor los cerdos de un lado y del otro lado de un mismo pabellón. O tenemos pasillos para trasladar cerdos entre diferentes pabellones. Y utilizamos cercos para poder subdividir o hacer una separación total de espacios. Tenemos un cerco perimetral, por lo tanto, que es aquel que rodea al criadero y que divide y que hace de perímetro, hace de separación del interior con el exterior. Me voy explicando un poquitito. Rodiluvios se refiere a puntos destinados a la desinfección de vehículos rodantes. Por eso rodiluvio de ruedas. Generalmente es como no una piscina, pero es un paso de los vehículos donde se puede dejar una cantidad de agua o por aspersión, donde se genera la desinfección de los vehículos. Entonces, rodiluvios para desinfectar vehículos rodantes y los pediluvios son para los pies. Ejemplo, puede ser un pediluvio, una esponja que está a la entrada de un pabellón, o un pediluvio que está a la entrada del sector para que se desinfecten los zapatos, las botas, condiciones. Entonces, hablamos de rodiluvios para los vehículos y pediluvios para las personas. Y las cuarentenas corresponde tanto al tiempo destinado al cuidado y segregación de animales que van ingresando a un criadero, pero también referimos cuarentenas también a secciones o puntos de un criadero destinados a dejar estos animales. Entonces, por eso están ejemplo, el SAC tiene estaciones cuarentenarias, puntos donde los animales que llegan desde el exterior permanecen un tiempo determinado para evaluar si se manifiesta alguna patología y donde se hacen los exámenes para el ingreso. Lo mismo tenemos de repente secciones de cuarentena cuando traemos cerdos que no pertenecen al criadero y los ingresamos para asegurar de que no ingresen patologías hacia el interior de nuestro criadero. Es un poco como conceptos. Parto con esto porque ahora ya empezamos con hablar ya de los conceptos de producción propiamente tal, y así que la idea es que muchas de las cosas que hable por lo menos se entienda qué es lo que quiero decir. Ya. Viendo eso ya empezamos directamente, entendiendo que el cerdo o sus scrofa es una especie animal que está muchas veces o derivada o ligada a los jabalíes, que son las especies más exóticas, que en el fondo son silvestres, pero para poder llegar al cerdo actualmente se ha realizado una serie de manejos genéticos. Entonces, la genética en un plantel es bastante compleja. Y es muy importante para poder
obtener el cerdo final que nosotros estamos buscando y que tenga las mejores condiciones de rentabilidad también. Entonces, para lograr esto, tenemos obviamente buscamos que tengamos un alto número de cerditos por camada y que estos tengan una muy buena calidad de carne y que crezcan en el menor tiempo posible. Para lograr esto, hacemos una cruza entre diferentes razas. Entonces, tenemos líneas genéticas y hacemos, por lo tanto, diferentes cruzas para que con su vigor híbrido, en el fondo, logramos obtener el cerdo final, que es el que llega al comercio. Por eso, pero hay que entender que existen líneas de carne y también líneas de leche o maternas. En general, las razas de carne tienen una alta ganancia de peso, con muy buena conformación en cuanto a jamones, lomos, las características de la carne. Hay una muy buena eficiencia en conversión de alimentos, o sea, en que con un menor consumo de alimentos pueden obtener mayor cantidad de kilos, pero en general tienen mala habilidad materna. Se ha buscado, ojalá, razas que tuvieran ambas características, pero en general las razas de carne tienden a ser incluso un poco más agresivas. Las madres tienden a ser más agresivas también con sus crías. Y no tienen muy buena grado de número de lechones nacidos. Y cuando hablamos de mala habilidad materna, estamos hablando en cuanto a la producción de leche y y el cuidado que tienen sobre sus crías. Entonces, dentro de las razas principales de carne, tenemos el Hampshire, el Duroc y el Pietran, como son las principales que se utilizan en la industria porcina. En la industria, no obstante, existe una gran variedad mayor de razas, pero esas son las más utilizadas por su conformación y por su grado de crecimiento. Fíjense, acá el Pietran, por ejemplo, fíjense la pulpa en la pierna, el tamaño de la pierna. Estos son berracos, solamente. Entonces, pero esta característica se transfiere a su descendencia. A diferencia de las razas maternas, que se caracterizan por tener, primero, una alta prolificidad. Por lo tanto, reproductivamente, una hembra puede tener una buena reproducción, fácil de que quede en celo. Por lo tanto, con un alto número de cerditos nacidos vivos. Nos interesa más que la cantidad total de cerdos que pueda procrear, cuántos cerdos realmente logren nacer. Con buena habilidad materna. Esto estábamos hablando de que cuidan muy bien a sus lechones. Y eso puede ser muy importante cuando vemos que una de las principales causas de mortalidad en la maternidad es por el aplastamiento, salvo cuando tenemos cuadro infeccioso, pero por manejo es el aplastamiento. Y una cerda, buscamos que ojalá cuando se eche y siente que un lechón a lo mejor quedó debajo de ella y el lechón grita, la cerda se pare. Uno diría es natural, pero hay cerdas que no tienen tan buena habilidad y que el cerdo puede estar gritando, chillando y que finalmente termina aplastado, termina asfixiado debajo de su madre. Entonces, eso es parte de la habilidad materna. O el hecho de que no los ataque, no los muerda. También son condiciones de la habilidad materna. Que sea fácil de detectar celos. Que tenga características muy evidentes al momento de detectar celos, especialmente cuando trabajamos por inseminación artificial, en el cual el celo detectado por el operario es el que determina que una hembra efectivamente está en condiciones de ser cubierta. Entonces, acá el berraco solamente estimula y es el operario el que detecta que esa hembra está en condiciones. Además, en general las líneas maternas tienen alta producción de leche. Y queremos una buena producción de leche para que dentro de la maternidad el cerdo gane la mayor cantidad de kilos. Pero en general estas razas maternas no tienen bajas características de producción de carne en cuanto a sus cortes y al volumen o tamaño de los músculos o los cortes que queramos buscar. Entonces, entendiendo esto, bueno, raza materna, principalmente la Landras y Large White. Ahí tenemos machos.
Uno diría, el berraco, por ser el macho, debería ser el que tiene mayor desarrollo muscular. Si vemos que un macho landras, fíjense, es grande, de gran tamaño, largo, si eso lo extrapolamos a una hembra, estamos diciendo que una hembra de raza materna tiene un gran tamaño, por lo tanto, el hecho de que tenga un gran tamaño significa que puede albergar en su útero una gran cantidad de lechones, y eso le da una gran prolificidad. ¿Te explican? Entonces, todos los cerdos tienen carne, pero acá no tenemos cortes tan importantes, tan ricos, ni el nivel de el vetado, toda esa cantidad de incorporación de grasa al interior de la carne que da un mayor sabor. Entonces, estas líneas maternas no son tan ricas. Todo se puede aprovechar. Todo se aprovecha en realidad. Pero, ¿qué es lo que buscamos? Cruzar estas razas. Porque la cruza entre dos razas de carne daría cerditos de muy buena calidad y listas para matadero en poco tiempo, pero las madres tenían un reducido número de cerditos al parto y una reducción de estos cerdos al destete por malas características maternas. No tienen tan buena producción de leche, bajo cuidado de ellas. Pero por otro lado, la cruza entre dos razas maternas daría cerdos de, a lo mejor, que no tienen tan buena calidad y que se demoran un mayor tiempo en su crecimiento. Para poder obtener un cerdo óptimo para consumo, se hacen cruzas. Y este es un ejemplo de un esquema de cruza para obtención de un cerdo apto para consumo. A ver, primero tenemos lo que hablamos de los sectores de los cerdos abuelos, o sea, son los de mayor valor genético, y de hecho son los que tenemos en menor volumen dentro del criadero. Por ejemplo, un criadero puede tener 1000 abuelas, y esto va en la medida que vayan utilizándose con selecciones y reposición, vamos a tener una mayor cantidad de cerdos en las etapas que vienen más abajo. Generalmente tenemos hembras abuelas, que son 100% línea materna. Estas, si son cruzadas con abuelos 100% de línea de carne, ejemplo, Pietrán, Hampshire, vamos a obtener una cruza que un F1, hacemos una selección genética, y aquí tenemos hembras, principalmente, que son 50% de línea materna y 50% de línea de carne. Eso muchas veces en un criadero son las hembras multiplicadoras, son las que multiplican la genética. Están en mayor volumen que la cantidad de hembras que teníamos en abuelas, porque aquí ya estamos haciendo selección. Si estas hembras multiplicadoras las cruzamos con machos de línea materna, 100% línea materna, sus hijas, estamos hablando de las hembras, van a ser las hembras comerciales, son la mayor cantidad de hembras que tenemos en el criadero. Entonces, esta hembra tiene un 75% de línea materna y un 25% de línea de carne. Entonces, son hembras con muy buen potencial materno, pero todavía tienen un remanente de carne. ¿Por qué nos interesa esto? Porque al cruzar estas líneas comerciales con machos 100% línea de carne, vamos a obtener los cerdos, acá estamos los gordos, cerdos para la engorda, tanto machos como hembras. Aquí en general no se usan para selección genética. Estos son los cerdos finales o terminales, que van a tener un 65% de carne y todavía un 37,5% de línea materna. Pero este 62,5% de carne es el que nos importa por el gran potencial de crecimiento que tiene. Pero aquí hago la importancia de esta línea. Estos cerdos gordos, con buen potencial de carne, fueron amamantados por una hembra que tenía un 75% de línea materna. Por lo tanto, estas hembras comerciales, que es la mayor cantidad de hembras reproductoras que tenemos en el criadero, tienen muy buen potencial materno, alta fertilidad, alta prolificidad, por lo tanto, alta cantidad de cerdos nacidos, con muy buena producción de leche, y están alimentando a estos
energúmenos que tienen un mayor potencial de carne. Y por lo tanto, estos cerdos gordos van a llegar al destete con el mayor peso posible, tomando muy buena leche materna de su madre y con un alto potencial de crianza o de engorda. ¿Se logra entender un poco qué es lo que buscamos con este nivel de cruzas? ¿Se logra entender? Ah, ya, ok, que de repente cuando no me contestan, digo, chuta, a lo mejor se cortó el audio, se cortó el video, en la mañana les cuento que tuve clase y estuve 5 minutos hablando solo con el computador porque se me había caído la conexión y no me había dado cuenta. Y tuve que volver a conectarme, volver atrás. Entonces, son esos detalles que tiene este tema de la conectividad, de la virtualidad. Entonces, bueno, eso es lo que buscamos. Ahora, esto lo voy a aprovechar, en fondo, por lo menos para que después se recuerden, algo de lo que vamos a conversar después. Si nosotros trazáramos una pirámide, por eso voy a hacer las separaciones. Hago la pirámide, ¿por qué? Porque acá tenemos las abuelas. Son la menor cantidad dentro del criadero. Son las de mayor valor genético, pero son la punta de la pirámide las que son menos. Aquí, en esta segunda línea, tenemos los multiplicadores. Uy, me salió re feo. Aquí tenemos... Aquí tenemos las multiplicadoras. En este nivel, un segundo nivel. Acá tenemos las líneas comerciales. Y aquí tenemos los cerdos los gordos o cerdos de engorda. ¿Por qué hago esta referencia? Acá tenemos la crianza, los cerdos de recría y el engorda. Entonces, porque esta pirámide genética me determina también el valor genético del animal. Los abuelos son los que más tenemos que cuidar. Cuando hablemos de bioseguridad, me interesa que se entienda, porque cuando tenemos estos cerdos, los abuelos son los que más tenemos que cuidar para que no se nos infecten, no se enfermen, porque es la base del criadero, es el motor. Y en la medida que tenemos más cerdos, aumentamos el volumen, y por lo tanto, la base, si lo pensamos en el número de animales dentro del criadero, los cerdos, los gordos, los cerdos de engorda, son los que tienen mayor volumen, mayor cantidad. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? Porque desde el punto de vista de bioseguridad, cuando nosotros, después lo vamos a conversar, pero cuando nosotros hacemos movimientos o nos movemos dentro del criadero, ejemplo, nosotros no nos podemos mover, ejemplo, de un sector de engorda hacia un sector de abuelos, ejemplo, el mismo día. Podemos ir desde el abuelo, en el fondo, en este orden decreciente, pero no podemos ir en orden decreciente hacia arriba. Bajo del punto de vista de la seguridad, acá está la faenadora, que es el punto más contaminado de una empresa. Entonces, un poco para que se recuerden del punto de vista de esta pirámide genética, también del punto de vista de la pirámide de la bioseguridad. Hago ese hincapié porque después lo vamos a tocar después cuando hablemos de bioseguridad. Ya. Entonces, me interesaba poder hacer alguna aclaración. Ya. Entonces, bajo ese mismo esquema, ya les demostré que en el fondo le dije tenemos... algo que no voy a volver atrás. Acá yo les dije que las cerdas abuelas, en el fondo las F1, son las que seleccionamos para multiplicadoras. ¿Qué pasa con los machos que están y que obviamente nosotros queremos buscar hembras? Pero ¿qué pasa con los machos que nacen acá? Porque estamos hablando de que realmente el nacimiento es un 50% macho y un 50% hembra. Y además de todas las hembras que nacen,
se seleccionan y no todas las hembras pasan a ser hembras reproductoras. Se seleccionan las buenas y las que tienen algún defecto, ejemplo en aplomos, o que tengan un menor número de pezones disponibles, por lo tanto, a futuro no van a tener la cantidad de glándulas mamarias activas. Esas no se seleccionan. ¿Qué se hace con los machos y con esas hembras que no seleccionemos? Esos igual se llevan a sectores de engorda, igual se aprovechan. Acá no se matan, en el fondo no se, en la no selección. A lo mejor no tienen el alto potencial de engorda que tienen estos, pero todos se crían y todos crecen. Lo mismo pasa con esta selección que hagamos cuando hacemos hembras comerciales. Por tanto, todos los machos que van haciendo ahí, salvo que algunos se puedan seleccionar como berracos, en general, berracos especialmente celadores de repente, en general todos los que no sean seleccionados para seguir la cadena reproductiva, van hacia engorda. Entonces, todo se aprovecha. Acá. Quería hacer ese pequeño hincapié por el fondo para que se aclare. Y ahí pasamos a lo que yo le mostré al final de la clase anterior. Es un poco el sistema de crianza en un criadero. Entonces, para el sistema de organización, tenemos un ciclo reproductor que es sitio 1, aquí es donde se hace la reproducción. Tenemos los berracos, ya sea que vengan de un estud o que estén dentro del mismo sitio 1. Por lo tanto, son los proveedores de semen, ya sea para monta directa o para monta indirecta a través de inseminación. Las hembras reproductoras, aquellas donde se realiza la monta y donde se mantiene la gestación. Y de estas hembras, obviamente, en la lactancia, en maternidad, entonces son aquellas que están amamantando lechones. Entonces, tenemos un sector de estud, un sector de monta, una sección de gestación y muchas veces una sección de maternidad dentro de un mismo sitio 1. Pero el sitio 1 es aquel sector de reproducción, donde se hace el ciclo reproductivo. Los lechones que nacen y que después son destetados de acá de la maternidad, son destinados o a un sitio 2 de crianza y reemplazo, acá donde se mantienen y se crían estas hembritas que después van a ser seleccionadas para alguno de los estadios, ya sea como multiplicadoras o comerciales. Acá se crían. Y los machos que se seleccionen pueden entrar como berracos acá en el caso de la selección. Y una vez terminando la crianza, ¿sí? Algunas hembras pueden seleccionarse para hembras, para que entre a reposición, o a los 70 días estos entran directamente a la engorda. Y la engorda tradicional, el sitio 3 tradicional, solamente se encarga de la crianza y la engorda. Por eso hago este hincapié de esta de la engorda tradicional. Todo esto lo mantengo en este grande porque existe hoy día sectores cuando veamos crianza, hoy día trabajamos con sistemas de win to finish, especialmente los cerdos gordos comerciales, finales, en los cuales no vamos a seleccionarlos para reproducción. Entonces, hay muchos criaderos de empresas grandes, hoy día trabajan todo lo que es la parte engorda, bajo estos sistemas de win to finish o de venta. Entonces, los cerdos que son destetados entran directamente a estos sistemas y entran en un mismo pabellón, se hacen todos los procesos desde la recría, crianza y engorda. Pero esto generalmente es un sitio 3. Entonces, podemos tener todo este sistema de crianza, sitio 1, sitio 2, sitio 3, albergado dentro de un mismo sitio en común, con personal que a lo mejor puede estar en contacto directo con el que trabaja en las otras secciones o en los otros sectores o en los otros sitios. Y esto es lo que hablamos de un monositio, donde todo está incluido en un mismo sitio o involucrado dentro del mismo cerco perimetral, bajo una misma condición sanitaria. A lo mejor comparten baños, a lo mejor después, algunos van a desarrollar sus funciones acá, otros van a desarrollar sus funciones en el sitio 2, otros van a la engorda, pero comparten comedores, pueden compartir baños, pero en su función a lo mejor están separados. A diferencia de un multisitio,
en el cual es la gente, el personal y las condiciones en las cuales está el sitio 1 es total y absolutamente independiente, con personal que no se involucra, no se mezcla, no se transporta, no se comen juntos, no tienen baños comunes, nada con respecto a los otros sitios. El sitio 1 es independiente del sitio 2 y todo esto es independiente del sitio 3. Y esto es un esquema de multisitios. Entonces, eso es lo que les comento acá. Entonces, el esquema de sitios de multisitio habla de que tenemos un sitio 1 de reproducción totalmente independiente, un sitio 2 de recría y recría totalmente independiente, y un sitio 3 de crianza y engorda totalmente independiente. Ubicados a distancias de ellos. Generalmente hablamos de que el ideal es que estén al menos 1 kilómetro de distancia por la separación. No obstante, en grandes empresas, ejemplo, cuando estaba en AgroSuper, los sitios de reproducción estaban en una zona y los sitios de pre-recría y recría o los sitios de engorda estamos hablando de 15, 20 kilómetros de distancia, y donde tenemos un grande sector donde había muchos sectores de engorda, pero que estaban en un lugar y prácticamente casi en una comuna diferente. Entonces, las grandes empresas tratan de separar lo más posible esto para evitar que el personal que trabaje sea personal que incluso tenga contacto entre ellos, para evitar el riesgo de cualquier tipo de patología. Entonces, en general, en un multisitio tenemos estos sitios por separado, y adicionalmente, según el tamaño de un criadero, podemos tener un grupo genético totalmente por separado, independiente, en una ubicación aparte. Podemos tener un grupo multiplicador también totalmente independiente y aparte, y el estud de machos, que puede estar también separado e independiente. Entonces tenemos varios sectores totalmente separados. A diferencia de un monositio, en que está todo incorporado dentro de un mismo punto. ¿Se logra entender la diferencia entre multisitio y monositio? Que me interesa mucho que se entienda. Sí, profesor. Ok. Monositio, por ejemplo, estamos hablando de lo que tiene un pequeño agricultor. Alguien que tiene un par de hembras, que tiene un berraquito, y que tiene algunos cerdos en crianza, y que están en contacto a lo mejor en corrales separados, pero que están todos dentro del mismo sector. Es un monositio, porque está todo en conjunto. Y la misma persona, en el fondo, cuida a uno, alimenta a otro. Eso ya es un monositio. Ahora existen monositios bastante más grandes. Monocitos que pueden tener varios cientos o 1000 hembras, y todavía existen monositios que son de un tamaño bastante más amplio. Hoy día, por bioseguridad, por diferentes patologías, especialmente cuando hablamos del PIRS, por ejemplo, ya se está trabajando el formato industrial, ya está básicamente el de los multisitios, porque permite la separación y evitar el riesgo de que se contaminen. Ya. Lo que vemos acá, por ejemplo, esto, yo se lo mostré en algún momento, esto es en AgroSuper, esto es un grupo reproductor. Todo esto es un sitio 1. Fíjense, tiene un camino que va a todo alrededor. Fíjense que no hay caminos al interior del criadero. Todo esto está separado por un cerco que va alrededor, y los silos de alimentos, que son estos pequeñitos que se ven acá, estos pequeños puntos, esto es una imagen satelital, o sea, aérea, son pequeños silos de alimentos. Entonces los camiones cargan mediante el sistema brazos con rosco, cargan los silos de alimentos. Y ahí, por lo tanto, los camiones no ingresan. El personal que está afuera, los camiones, los choferes, no ingresan al criadero. Y todo el personal que trabaja acá entra a través de la portería. Acá tienen baños, tienen comedores, ejemplo en este caso, y adentro después el personal trabaja en sus diferentes secciones, pero todo bajo un mismo cerco perimetral, bajo un mismo perímetro. Acá tenemos una sección de chanchillas de reposición, de los 70 hasta los 180 días. Un sector contiene un pequeño estud y un laboratorio para el semen, un área de monta, pabellones de gestación,
y pabellones de maternidad, totalmente separados. Ahora, fíjense un detalle que solamente se los nombro. Fíjense que la maternidad, toda la maternidad está a un lado del criadero y la gestación es al otro, en el otro punto. Esto está hecho con su qué, porque la idea es que los pabellones de gestación, la hembra esté lo más tranquila posible. Y las maternidades es donde hay mayor ruido, porque los lechones son muy ruidosos. Y aquí tenemos varios cientos y miles de lechones dando ahí. Entonces, la idea es que por distancia, básicamente, las hembras que están en gestación están un poco más tranquilas, más reposadas. Pueden hacer su gestación sin mayores molestias. Entonces, bueno, como les decía, el esquema monositio es que todas las unidades están dentro de un mismo cerco perimetral y solamente separados por secciones, entonces, por secciones, por lo tanto, por funciones, como decía. Y esto es muy importante desde el punto de vista del personal, porque el personal en un monositio es de mayor riesgo de contaminación y de transmisión de patologías. Y esto después lo vamos a conversar cuando hablemos de la bioseguridad, que me interesa tremendamente. Ahí, bueno, esto es un criadero. En el fondo, esto era en Sao Paulo. Voy a mostrar varias fotos después, más adelante. Y esto era un monositio. Y eran sectores bastante amplios, bastante grandes, amplios, y donde tenían un gran comedor donde toda la gente, los de la engorda, los de la recría, los de la maternidad, iban a comer en conjunto. Por lo tanto, si se mete una enfermedad en alguno de los sectores, es rápidamente transmisible. Entonces, porque no tienen separaciones entre las diferentes secciones. Ya. Y ahora vamos a comenzar con el tema, con la parte de las instalaciones. Razón por la cual, como vamos a cambiar un poco de área, vamos a hacer un pequeño break. Llevamos 1 hora, estamos justo en la mitad. Así que 10 minutitos que nos vamos a dar de descanso y retomamos para la segunda parte, cuando hablemos ya de las instalaciones y las condiciones de infraestructura. Ya, así que un pequeño break. Ya, profe. Ya voy a poner en pausa compartir pantalla y voy a pausar la grabación. Ya. De vuelta en el break, ahora ya comenzamos con la segunda parte. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, profe. Ya, ok, ya. Me interesaba poder ya asegurar de que estamos conectados. Ya. Ya se está grabando nuevamente la parte, así que ya, vamos a continuar con lo que es la parte de instalaciones. Bueno, para elegir bien las instalaciones, obviamente hay que tener presente varios aspectos. Primero, las condiciones de ambiente necesarias para el funcionamiento. La funcionalidad de esto, ahí voy a estar hablando un poco más, que se refiere a que sea operativo, que sea práctico. Pensando para el personal y para poder los movimientos internos que se hagan en el criadero. Hay que considerar el costo de las inversiones. Siempre se piensa que sea lo más barato posible, pero tampoco la idea es que sea demasiado económico. Hay que recordar que lo barato cuesta caro. Entonces, hay que considerar que sea a un costo que valga la pena. Por lo tanto, al menor costo, pero lo más operativo posible. Pensando en el bienestar de los animales, y siempre pensando en que cuando se hace una construcción tenga la posibilidad de futuras ampliaciones que pueden estar consideradas, pensando en el impacto ambiental que va a tener, tanto en cuanto a ruidos, en cuanto a la disposición de los desechos, etc. Entonces, si lo pensamos en cuanto a condiciones ambientales, tenemos que ver que la infraestructura tiene que brindar condiciones de temperatura, o sea, mantención de la temperatura al interior de los pabellones, que tengan, por lo tanto, con un buen nivel de aislamiento o aislación, para el frío en invierno, el calor en verano, el control de la humedad, factor importante porque la humedad afecta
a los cerdos, básicamente porque la humedad relacionada con la temperatura da condiciones que pueden ser desagradables si no se controla adecuadamente. Cuanto a la concentración de gases nocivos, especialmente CO2 y amoníaco, que tiene, por lo tanto tiene que permitir la ventilación para eliminar los gases nocivos, siempre pensando en la velocidad del aire. Por lo tanto, la disposición de los pabellones tiene que permitir que el aire natural, ojalá pueda generar la limpieza del aire dentro de los mismos pabellones y controlar la temperatura. Ojo con el ruido, porque no podemos llegar a tener pabellones que sean muy ecogénicos. ¿A qué me refiero? Que los cerdos producen mucho ruido, entonces el ruido puede afectar tanto a los operarios como a los mismos animales. Y siempre considerar la superficie y volumen disponibles por animal. Cuando hablamos de superficie y volumen, estamos hablando de superficie, metros cuadrados, pero volumen, metros cúbicos. Por lo tanto, que tengan no solamente condiciones para moverse, sino que también aire disponible para tanto para los cerdos como para los operarios que están en el interior. El ambiente es sumamente adecuado para que sea un ambiente agradable de trabajo y que los cerdos se críen adecuadamente. La funcionalidad, hablamos especialmente de la eficiencia de la mano de obra, tanto para la distribución de alimentos como para la eliminación de las deyecciones. Ejemplo, cuando tenemos un piso que es sólido, implica que tenemos que hacer más limpieza. Y muchas veces con el uso de agua, y el agua es un bien sumamente necesario que hay que cuidar. Funcionalidad en cuanto a la carga, descarga, traslado y vigilancia de los animales. Entonces, que sea práctico para poder moverse y para mover los animales al interior. Ejemplo de esto, por ejemplo, es donde colocamos las puertas dentro de un pabellón o dentro de un corral. La idea es que sea fácil que los cerdos salgan y que no haya que estar haciendo mayor esfuerzo porque los cerdos puedan salir. Entonces, ¿dónde están ubicadas las puertas? ¿Dónde están ubicados los pasillos? Entonces, eso hace relación con la funcionalidad. El control del ambiente, lo mismo. El control, digamos, de la ventilación, todo eso. Y pensando en la aplicación de tratamientos higiénicos para que el personal se mueva, para que entre, pueda observar los cerdos y poder ver si hay cerdos que están enfermos, para poder sacar e ingresar cerdos. Hay que pensar que la mano de obra supone un alto costo dentro de las explotaciones. Un 20% dentro de las explotaciones de producción de lechones, o sea, en las maternidades, y en la engorda estamos hablando de un 8%. El alimento siempre es el que se lleva el mayor costo, pero la mano de obra puede ser de un alto costo si la funcionalidad del criadero no permite buena distribución del alimento, por ejemplo, buen manejo de los animales. Entonces ahí vamos a requerir mayor mano de obra y obviamente mayor costo. Hay que pensar en las inversiones, obviamente lo más bajas posible, o sea, que el costo de producirlo, o sea, de construir sea el menor, pero que sea operativo. Por lo tanto, hay que saber invertir adecuadamente en los materiales y en las infraestructuras que vamos a tener. Y pensando en la amortización de estas inversiones, pensando que eso se va, por lo tanto, se calcula siempre un 10% de amortización anual. Por lo tanto, ¿en cuánto tiempo nos vamos a demorar en costear las inversiones que hagamos en el criadero? Siempre pensando en el bienestar animal y en el impacto ambiental que vamos a tener. O sea, toda construcción puede ser barata, pero lo importante es que los animales estén cómodos y que no implique un alto impacto ambiental, cómo se van a hacer los desechos, dónde se va la mortalidad, dónde se va a disponer. Todo eso tiene que ver con el impacto ambiental. Un poco algunos elementos importantes. El tema de los materiales. ¿Cómo están construidos los suelos, los pisos? Pueden ser pisos compactos o pisos que sean enrejillados o con... muchas veces se trabaja con pisos
ranurados que tienen un subsuelo, que puede ser con piscinas o con sistemas de transporte del guano, cosa que facilite la limpieza. Entonces, cómo está construido el suelo es sumamente importante. De qué están construidos los muros y cómo están aislados. Tanto los techos también, por ejemplo, un techo de zinc, aquel que se ha parado debajo de un techo de zinc en verano, se da cuenta el calor que produce. Entonces, con qué están construidos los criaderos va a determinar mucho cómo van a ser las condiciones en los cuales se cría y en los cuales nosotros vamos a trabajar, o el personal va a tener que trabajar. Material aislante que puede estar en los cierres, en las cubiertas, en las ventanas, las cortinas para cerrar los pabellones. Entonces, ¿alguien está con el micrófono, por favor, para que revise? Rafaela Laveso. Ya. Ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de esas jaulas de maternidad. Fíjense, la cerda está en una jaula. Esta jaula está construida pensando en operación, o sea, en la funcionalidad. Con comedero, jaulas con estos brazos que tienen, la jaula permite que los lechones puedan moverse libremente sin que la cerda se salga. Acá, por ejemplo, tenemos unas barras que son para que cuando la hembra se eche, se tenga que hacerlo como en dos tiempos, porque se está echando y siente una molestia, y por lo tanto se tiene que echar en 2 tiempos, y eso permite que los lechones puedan salir y no sean aplastados. Fíjense que tenemos una porción de la jaula de maternidad donde los lechones pueden albergarse y tener una temperatura local mucho más cómoda, y por lo tanto el cerdo, los lechoncitos, están, en vez de buscar la temperatura de su madre, están buscando tener una zona que sea más cómoda para estar. Ahí se alcanza a ver, por ejemplo, que tenemos cerdos que están acostados cómodamente al interior de un cubículo, y ese cubículo de alguna forma permite una separación entre la temperatura de la madre, que está más fresca, pero con una mayor temperatura en la zona donde pueden estar los lechones. Ahí tenemos otro tipo de pisos. Estos son pisos plásticos, slat plásticos, donde los lechones pueden estar moviéndose alrededor de la madre y disponer para alimentarse. Aquí no son 2 fotografías, en una fotografía tenemos lechones a la izquierda, son cerdos vallicos de menor tamaño, y cerdos a la derecha que son los que están creciendo adecuadamente. Fíjense que tienen este piso rojo que se ve abajo es un guatero. Es una placa donde tiene movimiento de agua caliente, por lo tanto tenemos un sector donde los cerdos se pueden echar cómodamente, teniendo una temperatura un poco más elevada, y por lo tanto tenemos una separación entre la temperatura en la cual tenemos el pabellón y que está la madre. Por lo tanto, ejemplo, podemos tener una temperatura alrededor de 20 grados en el pabellón, pero tenemos una temperatura local, donde pueden dormir los lechones, que tienen una mayor temperatura. Entonces, hacemos separación de temperatura en una misma infraestructura con diferentes condiciones de ambiente. Una pensando en la madre y otra pensando en los lechones. Pisos ranurados y en cerdos que están en recría recién desetados, con comederos individuales para ellos. Pisos también de slat, estos son pisos de cemento ranurados. Obviamente aquí el guano cae y el guano va cayendo a un piso inferior, que puede ser de diferente altura. No les voy a decir de cuánto tiene que ser, porque cada criadero hará sus cálculos. Trabajan constructores y arquitectos para poder diseñarlo. Estas son jaulas de monta. Se nota porque, fíjense que detrás de cada jaula tiene un espacio, y eso permite la inseminación artificial. Da comodidad para poder hacer el proceso de reproducción, el proceso de monta, de diseminación. También otros sitios, en otros criaderos, y estos cerdos que están entrando a engorda. Entonces, fíjense que las características del piso.
Hoy día se trabaja con pisos ranurados porque facilita todo el tema del el manejo de los purines, de los guanos. En segundo lugar, la ventilación es un factor sumamente importante. La ventilación, la función de la ventilación es renovar permanentemente el aire. La idea es que siempre haya un grado de ventilación, un paso de aire para eliminar los gases nocivos, los malos olores y el polvo que se va generando al interior del pabellón. Pero la verdad, la ventilación también permite controlar la temperatura ambiente y la humedad dentro de la sala o del pabellón. Dentro de los gases nocivos, yo les decía, está el CO2, que procede de la respiración, y el amoníaco, que se volatiliza en el alojamiento, básicamente por la descomposición de la urea, o sea, de la orina. Entonces son gases bastante incómodos para los lechones, o para los cerdos, tanto lechones como cerdos de diferentes tamaños. Por lo tanto, la idea es limpiar estos gases nocivos. Y la ventilación cubre esa función. El polvo también es un tema bastante importante, especialmente que se produce por los alimentos, y que existen diferentes métodos para poder tratar de reducirlo, como los filtros, ventilación, pero en general son bastante antieconómicos todos estos métodos. El polvo afecta tanto la salud de los trabajadores como también de los mismos animales. En los animales aumenta la irritación de las vías respiratorias, obviamente, y el riesgo que ingresen algunos patógenos que las afecten. Siendo los alimentos, por eso, como les decía, la mayor fuente de polvo. Pero sin embargo también puede ser debido a la resuspensión de la misma ventilación o el movimiento de los animales que están liberando polvo. Entonces la idea es que mediante ventilación minimicemos este factor contaminante del ambiente. La humedad también es un factor sumamente perjudicial. Cuando tenemos una baja temperatura y con una humedad relativa alta, aumenta la sensación de frío y el frío se hace bastante más penetrante. Al revés, con una humedad relativa alta, pero con una alta temperatura, genera una mayor sensación de calor. Es lo que nos pasa, por ejemplo, con 30 grados y con aire seco. En Santiago, por ejemplo, con 30 grados es una temperatura alta, pero agradable. Pero esos mismos 30 grados en Paraguay o en Brasil, cuando tenemos una alta humedad, hace que esos mismos 30 grados den una sensación como si el calor fuera mayor todavía. Por lo tanto, un clima bastante desagradable. Eso va a explicar un poco la importancia del control de la humedad para mejorar la condición, la sensación térmica. La velocidad del aire, obviamente, un papel fundamental en la climatización de los pabellones. Por eso tenemos que generar siempre que hay un grado de ventilación y con ciertos grados de ventilación. Y para poder generar esta velocidad de aire existen diferentes factores, diferentes formas de ventilar. Puede ser por ventilación estática natural, que puede ser horizontal, la que se genera cuando abrimos dos ventanas en una casa, por ejemplo, y que el aire pasa. O en un mismo pabellón, cuando tenemos cortina, dejamos ciertos grados de apertura que permite que el aire en forma horizontal entre por un lado y salga por el otro. Entonces, eso genera ciertas velocidades de aire. O estática natural vertical, cuando tenemos estas chimeneas o troneras que están en el techo, por lo tanto, el aire caliente tiende a subir y tiene un punto de salida. Y eso genera un recambio de aire. Otra alternativa es ventilación dinámica o forzada, que puede ser mediante uso de extractores o ventiladores que ingresan aire, o un tema mixto, en donde por un lado tenemos ventiladores que empujan aire hacia el interior y por otro lado tenemos extractores que sacan aire. Por lo tanto, genera una velocidad de viento y eso es controlado. Se puede saber y se puede regular cuánto es el nivel de ventilación que se quiere tener bajo diferentes condiciones. Ejemplo, cuando hace más frío,
nosotros queremos que haya una menor velocidad de aire, pero que siempre haya velocidad de aire. Cuando hace más calor, muchas veces al revés, queremos aumentar la velocidad del aire, por lo tanto, aumentar el recambio y para poder sacar calor y se genera una sensación por conducción, muchas veces una sensación térmica más baja. Ahí tenemos, por ejemplo, pabellones con cortinas. Las cortinas son las mayores formas de aislar un pabellón, por lo tanto las cortinas son regulables. Las cortinas en un criadero generalmente no se bajan, entonces están reguladas mediante el uso de roldanas que permiten que las cortinas bajen y generemos una zona de ventilación en la zona alta, por lo tanto saque el aire caliente y el aire enviciado. Ahí tenemos pabellón. Esto en Brasil, donde no obstante la temperatura en invierno es agradable, pero en verano es más alta. Fíjense que están siempre abiertas. Aquí tenemos hembra, pero tenemos ventiladores que están ubicados para poder aumentar velocidad de aire y mejorar la sensación térmica dentro de esta infraestructura. El mismo pabellón que yo les he mostrado antes con cortinas, acá está visto desde adentro, donde tenemos termómetros donde podemos saber cuál es la temperatura. Entonces nosotros trabajamos con una temperatura ideal y con la regulación de las cortinas, en este caso, generamos un recambio de aire para poder ir regulando esta temperatura para que se mantengan dentro de los parámetros deseados. Fíjense que aquí la cortina está abierta en la parte más alta, entonces permite un recambio de aire, una entrada de aire más fresco o la salida del aire más enviciado. Y el aire caliente tiende a subir, así que si a la medida que nosotros movamos este aire que está en la zona más alta de esta sala, nosotros generamos condiciones de recambio de ambiente, recambio de aire. La calefacción también es un factor sumamente importante, especialmente en las salas donde se llevan a cabo los partos, en las salas de parto. Queremos que tener una temperatura adecuada tanto para las madres, pensando en la lactancia. Una hembra que está lactando tiene un mayor metabolismo y requiere una temperatura agradable para que siga consumiendo alimentos. Pero también necesitamos darle una temperatura específica a los lechones que tienen un requerimiento mayor. Por eso que cuando le mostraba esos sistemas de calefacción locales, que pueden ser por diferentes vías, que los vamos a nombrar luego, buscamos generar esta doble condición de temperatura. Generalmente durante el crecimiento y de la engorda, los cerdos producen temperatura natural. Por lo tanto, no necesitamos muchas veces generar calefacción, salvo en climas que son muy fríos. Entonces, por lo tanto, la calefacción es indispensable en las regiones donde los inviernos tienen temperaturas muy irrigurosas y donde tenemos que dar temperatura adicional al pabellón a la que pueden generar los mismos cerdos. En el caso de las maternidades, como les decía, la calefacción debe ser local, limitada a los lechones y pensando en la cerda, la hembra que está en producción. Como les decía, una hembra que esté a una temperatura más agradable, más temperatura ambiente, más cercana a los 20 grados, entre 20 y 25, esa hembra va a poder estar consumiendo alimentos. Y si la hembra come, da leche. Si la cerda está acalorada, baja el consumo de alimentos y por lo tanto va a generar una menor producción de leche y va a alimentar de peor forma a sus lechones. Pero a la vez tenemos que generar una temperatura local en los lechones que tienen un mayor requerimiento. Y por eso tenemos estos calefactores específicos en algunas zonas para que los lechones puedan estar albergados bajo ciertas condiciones de temperatura un poco más elevadas a las que tenía la madre. ¿Cómo logramos? En el fondo tenemos calefactores tanto móviles como calefactores fijos. Móviles en el fondo que son aquellos que pueden ser transportados de un lugar a otro, pero hay que tener claro que muchas veces los calefactores móviles, por el hecho de estar sueltos, porque no están
fijos a la infraestructura, pueden ser riesgos de incendios o accidentes. A mí me tocó trabajar en un criadero en el cual, por tener estas lámparas de gas, que muchas veces están con un balón de gas, los cerdos son bastante móviles y activos, y en este caso esta lámpara quedó muy cerca de del corral, de la jaula, digamos, de los corrales, y los cerdos la alcanzaron, la tocaron, y esta jaula y este calefactor se cayó, y se incendió un pabellón con una mortalidad de alrededor de 400 cerdos en recría, y otros que tuvieron que ser sacrificados, y otros que sobrevivieron, pero con daños, con heridas. Entonces, fíjense que en el fondo un calefactor que estaba mal instalado generó un daño bastante severo. Y muchas veces estos calefactores móviles no tienen una temperatura estable, y eso es importante a considerarlo. Claro, son económicos porque podemos estar moviéndolo, pero, como bien decía, no es barato, cuesta caro, y en algunos casos puede ser de un costo altísimo pensando en la vida de los mismos lechones. Si lo pensamos económicamente, estamos perdiendo la productividad del criadero. Entonces, hay calefactores móviles o calefactores fijos, que aquellos que están conectados a la infraestructura y por lo tanto que no se pueden estar trasladando de un punto a otro. En general, se trabaja que tienen apagados y encendidos automáticos y por lo tanto terminan economizando en cuanto a la producción de calorías, a la producción de temperatura, en la medida que están regulados para encenderse y apagarse cuando sea necesario. Ahí tenemos diferentes tipos, como radiadores con agua caliente, como los que les mostraba en los lechones que estaban en esa maternidad, placas eléctricas o tubos de agua caliente, en el fondo que puede ser en los techos, radiadores aerotermos o con radiación infrarroja. Ahí, por ejemplo, tenemos un pabellón, este de recría, donde tenemos acá lámparas que están fijas en el techo y generan una temperatura local, y vemos los cerdos que están durmiendo y se tienden a agrupar en una zona para poder alojarse bajo una lámpara que genera ciertas condiciones de temperatura. Adicionalmente, acá vemos ventiladores y extractores que están en los muros, que permiten un recambio de aire regulado, y eso es importante, es el recambio de aire que está controlado. Eso pensando en infraestructura. La refrigeración también puede ser importante, especialmente cuando tenemos temperaturas más altas dentro de nuestra infraestructura. La idea es que permitan controlar la temperatura que está dentro de los locales. Las cerdas lactantes, que son las que más sufren con el calor, y así mismo también los berracos, y en la medida que la temperatura se eleva, pueden bajar la productividad, como ven en este caso, un 20%, entre 20 a 28 grados Celsius. Y además producen menos alimento, por lo tanto alimentan peor a sus lechones. Hasta 25 grados Celsius se estima que la productividad no varía mucho, pero sobre eso empieza a bajar progresivamente. Para conseguir un poco mantener la productividad cuando tenemos temperaturas elevadas, hay alternativas como cambiar el tipo de suelo. Un suelo ranurado permite un poco de recambio de aire. También aumentando la velocidad de aire mediante extractores o ventiladores. Humedeciendo la cerda también es una alternativa, y también aumentando la eficiencia energética de los alimentos. Cuando tenemos cerda y le damos un alimento que es más concentrado, implica que con menor consumo logran cubrir sus requerimientos energéticos. Entonces, son como alternativas utilizadas. Puede lograrse mediante el uso de persianas en las aperturas. El encalado es la cal, el agua de cal, que en el fondo que puede usarse para pintar los muros y las cubiertas, porque eso permite que baje un poco la sensación térmica.
Aspersión en los techos, especialmente cuando tenemos techos que son de zinc o de alguna materiales que se calientan de alguna forma. Refrigeración por compresores, que prácticamente es casi como una aire acondicionado. Y sistema de refrigeración por microevaporación. Lo que han visto muchas veces en el metro, donde tenemos estos ventiladores que tienen estos pulverizadores, estos nebulizadores, que no obstante la temperatura ambiente sigue siendo la misma, pero da una sensación térmica menor al nebulizar, al entrar un poquito de agua. Los comederos, un tema sumamente importante. El alimento es el mayor costo dentro de un criadero. Entonces, la inversión en comederos es un factor sumamente crucial en asegurar que los cerdos efectivamente coman y se alimenten. Esperen un poquitito. Entonces, tenemos diferentes comederos. Comederos individuales, que en el fondo es el que se usa especialmente para las hembras, para las cerdas, y que permite en el fondo racionar y controlar cuánto es lo que está comiendo cada animal. Especialmente las hembras se utilizan comederos individuales. O comederos colectivos, que son tipo tolva. La tolva permite contener una mayor cantidad de alimento. Por lo tanto, ese comedero permite alimentar a varios cerdos simultáneamente, especialmente con alimentos secos, y que los cerdos en engorda especialmente están comiendo a discreción. Siempre tienen disponibilidad de alimento, y el comedero tolva permite que varios cerdos coman simultáneamente. Aquí tenemos varios comederos tolva. Fíjense, aquí tenemos cerdos que están en un mismo corral. Tenemos un comedero que está situado al centro, y donde hay varios cerdos comiendo simultáneamente. Lo mismo pasa abajo, son diferentes tipos de comederos. No todos los cerdos están comiendo al mismo tiempo, pero en la medida que el comedero siempre tenga disponibilidad de alimento, los cerdos se van turnando y todos los cerdos comen a lo largo del día. Y pueden comer, descansar, van a comer otros, y en la medida que siempre hay disponibilidad, los cerdos obviamente no se van a pelear por el alimento, porque siempre van a tener para poder comer. Los bebederos también es un factor que es crucial, porque los cerdos en general primero tienen una tendencia a jugar con el agua. Es un tema natural. Y por lo tanto es importante que primero que los bebederos estén ubicados en el área donde muchas veces vamos a tener las deyecciones, o sea, la orina y las fecas, porque habiendo una zona húmeda, los cerdos van a tender a orinar y defecar en esa zona. Entonces, separar la zona húmeda de la zona de comederos. Y el ideal es que el agua debe ser administrada a una temperatura ambiente, un agua que sea fresca, para que los cerdos efectivamente le den ganas de tomar. Un cerdo que toma agua va a consumir más alimento. Entonces, esta agua tiene que ser libre de impurezas y de microorganismos, un agua de buena calidad. En general, el agua de bebida en los animales no actúa desfavorablemente sobre su rendimiento. Al contrario, en la medida que toman más agua, van a consumir una mayor cantidad de alimento. La falta de la cantidad de agua suficiente produce muchas veces una disminución en el consumo de alimentos y por lo tanto en la ganancia de peso. Por lo tanto, agua a libre disposición en un volumen y presión suficiente para que todos los cerdos de un mismo pabellón de un criadero puedan comer, o sea, pueden beber. Diferentes sistemas para optimizar, porque la idea no queremos que se pierda agua. Acá tenemos muchos chupetes donde el cerdo al apretarlo le va saliendo de agua, y por lo tanto el cerdo, cuando el que aprende, o sea, todos los cerdos terminan aprendiendo, que cuando apretan el chupete le sale agüita. Otros bebederos que son de taza, donde el cerdo manipula este vástago y va cayendo agua y van tomando de ahí. Entonces hay bebederos de vástago, chupetes, o bebederos de bola, donde el cerdo al apretarlo en el fondo le va saliendo agua. Hay varios sistemas para proveer de agua a los cerdos que están en una infraestructura. Lo más adecuado, como les decía, son los chupetes o tazas, porque permiten optimizar el consumo de agua y evitar las pérdidas.
Lo importante es que las cañerías en un criadero siempre que tienen que estar instaladas por fuera de la construcción y no dentro de los muros, por ejemplo, porque cualquier fuga de agua que pueda generarse cuando está dentro del muro implica una mayor daño que hay que hacer para poder reparar. Y ojo que cuando tienen que estar alejados de zonas donde le llegue el sol para que el agua esté fresca. Pero hay que considerar que el agua no es solamente para el consumo de los animales, también se debe considerar para el lavado de las instalaciones. Así que tenemos que tener una buena cantidad de agua para crianza. Hoy día es el bien más dependiente para determinar que se puede o no instalar un pabellón en un lugar específico. Los cerdos que están en engorda beben aproximadamente entre 2,5 a 3,5 litros por cada kilo de materia seca de alimento construido, o sea, de alimento consumido. Un cerdo en engorda que está ganando alrededor de 1 kilo diario para una eficiencia de conversión de alimentos de 2,5 a 3, significa que está consumiendo 2,5 kilos de alimento para ganar 1 kilo de peso. Y si requiere 2,5 litros de agua por cada kilo de alimento consumido, en cuanto a la materia seca, estamos hablando de que están requiriendo alrededor de 7,5, 7 litros diarios por cerdo. En un pabellón de 1000 cerdos, estamos hablando de varios miles de litros diarios que está consumiendo solo ese pabellón. Entonces, es importantísimo pensando en el consumo. Tenemos que asegurar entrar con una cantidad de agua y que esté en buena calidad para hacerlo. Y además hay que considerar que se estima a un 10% del peso vivo el consumo diario de agua. Esto pensando un poco en infraestructura. Estamos bien en el tiempo. Con eso terminamos la presentación. Espero haber sido claro y se vaya entendiendo. ¿Alguna duda con respecto a lo que estoy hablando? ¿Te escucho bien? ¿Se escucha bien, profesor? Profesor. Ya. No, Sí, profe, profesor, sí. bien. Ya, muchas gracias. Ya. Profesor, Dígame. ¿alguna novedad con las fechas de prueba, de controles y eso? Nada aún. Los controles, aparte del tema del trabajo, yo les dije que voy a hacer 2 controles. El primer control, lo más seguro que sea de bioseguridad, que lo vamos a ver ahora en un par de semanas más. Ahí les voy a dar, una vez que haya tenido la clase de bioseguridad, después les voy a hacer el control, y que les voy a pasar un material adicional, pero que después de la clase. Y el segundo control lo voy a tomar más adelante, por lo menos 1 mes más, 2 meses más. Eso con Y respecto a con los controles. respecto A las con pruebas, respecto a las clases grabadas, la verdad es que yo no he registrado Blackboard, pero por eso le pregunto si las va a dejar en Blackboard o en avisos. no, las clases ya están quedando en Blackboard. A ver, para aquel que se meta a Blackboard, fíjese, yo estoy generando por unidades, le estoy colocando unidad 1, cátedra 1. Entonces, estoy agrupando las clases grabadas por unidades según si van entrando en cada una de las 3 pruebas de cátedra. Entonces voy a colocar las clases que entran en la cátedra 1 en la unidad 1, las cátedras que entran en la cátedra 2 en la unidad 2, y las voy a ir separando, cosa que es típica. La pregunta es, profesor, ¿de qué clase hasta acá, qué clase entra en esta cátedra? Ahí van a quedar agrupadas. Por lo tanto, va a ser un poco más de claridad. Muchas gracias. Pero hasta el momento ya las 2 clases anteriores están ya subidas en Blackboard, ya están en el sistema. Ahora, terminando esta, voy a esperar que se convierta, y de aquí un par de días más ya la clase va a estar nuevamente, también la voy a subir. Así que todo está disponible. Me costó aprender a funcionar con el Blackboard, pero ya lo aprendía por lo menos lo básico para poder hacerlo, y muy probable es que las pruebas también vayan a ser en Blackboard.
Así que eso con respecto en general, terminamos 10 minutitos antes, estamos justitos, súper bien de hora. Así que espero haber sido lo más claro posible. Y ya saben, cualquier duda, abierto a si me escriben para poder ir aclarándolas. ¿Alguna observación, duda, Muchas consulta gracias, más? profe. Ya, profesor, muchas gracias. Ya. Bueno, buenas noches. Sabemos que el horario es importante y estamos todos cansados a esta altura, ya sea porque vienen del trabajo o han tenido otras actividades, las clases, así que todos nos cansamos. Así que está bien merecido un buen No, descanso. profe, que nosotros tenemos clase ahora a las 10:30, a las 9:30. Sí, no, si estamos justitos en la hora para que puedan desconectarse y entrar a la otra, por lo menos para que se fumen un cigarrito o se tomen un vaso de bebida.